Bueno, este video corresponde a la clase que lamentablemente se perdió cuando la hicimos por Zoom en días pasados, y para evitar que quede un espacio en las clases que están subidas a YouTube, estoy grabando este video para ocupar el espacio que le corresponde. Esta clase corresponde, como lo dije, al capítulo 2 en el libro de los Hechos, desde el versículo 14 hasta el versículo 36. Previo a esta clase, estuvimos hablando desde el versículo 1 hasta el día 13, hasta el versículo 13, perdón, en donde hablábamos acerca de lo que ocurrió con el derramamiento del Espíritu Santo. Ahí hablamos del tema de la llenura del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, del significado de que ellos hablaron en otras lenguas y de cómo eso atrajo a un grupo de personas hasta este lugar donde había ocurrido este evento, y se agolparon allí para saber qué pasaba, y escuchaban a estos hombres sencillos y mujeres sencillas cristianos hablar en otros idiomas, en otras lenguas, en sus propias lenguas. Escuchaban hablar las maravillas de Dios, y eso causó un gran impacto. Ahí dejamos la clase pasada para comenzar esta, que como digo va desde el versículo 14 en adelante. Una vez que Dios generó este escándalo, este estruendo, esta situación muy particular dentro de la comunidad de Jerusalén, y las personas se acercaron allí, estaban dadas las condiciones, estaba una multitud, una inmensa multitud agolpada allí para saber qué pasaba. Fueron dadas las condiciones para que Pedro, en este caso, tomara la iniciativa y les diera una respuesta a lo que ellos estaban planteando o estaban diciendo. Vamos a ver qué es lo que dicen esas personas cuando escucharon esto. Terminamos en el versículo 13 de la clase pasada diciendo que algunos se preguntaban qué significan estas cosas, maravillados, impactados por la situación, y otros decían, no, eso lo que están es llenos de mosto. Es decir, en una actitud de burla, en una actitud de desprecio, decían, eso que hablaron en otras lenguas, lo que están es borrachos, lo que están es ebrios. Así que con ese punto, en esa circunstancia, comienza este versículo 14, donde dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. De este versículo lo que podemos rescatar es, en primer lugar, que Pedro toma la iniciativa. Y podemos ver ahora un Pedro totalmente contrario, distinto. No se parece al Pedro que negó a Jesús, al Pedro cobarde, al Pedro temeroso, al Pedro que no quería demostrar su compromiso con Cristo, que tuvo miedo ante un pequeño grupo de personas que le decían, tú andabas con Cristo, y él lo negó 3 veces. Ahora Pedro está frente a una multitud que se calcula que eran miles de personas, y ya vamos a ver en otras clases por qué creemos que son miles de personas, pero lo cierto es que habían miles de personas frente a él, y en esta ocasión el Pedro que sale a asumir la responsabilidad de dar una explicación es un Pedro muy distinto al que unas semanas atrás había negado a Cristo frente a un grupo pequeño de personas que le decían, tú andabas con Jesús. Eso es algo importante de destacar. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, te da el valor, te da la capacidad que tú como hombre natural no tendrías, o como mujer natural no tendrías, y el Espíritu Santo te da ese valor de afrontar la responsabilidad de hablar de Jesucristo a otras personas. Otra cosa importante de este versículo 14 es que él le pone nombre y apellido a su audiencia. Dice, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Muy importante hacer este énfasis, porque como nosotros hemos dicho en otras clases y lo seguiremos diciendo, hay un orden en la predicación del evangelio. Por alguna razón que no vamos a entrar ahora en dilucidar, el orden es primero Israel y después a los gentiles. Entonces, fíjense que él está identificando a su audiencia. Él dice, varones judíos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que estaban allí eran judíos, y así lo había planificado Dios, porque era a los judíos a quienes les correspondía ese privilegio de escuchar primero el evangelio. Además, lo que va a decir es importante que lo escuchen, son judíos, porque ellos son los protagonistas de lo que a continuación
Pedro va a decirles. Así que lo primero que hace Pedro es identificar a su audiencia, varones judíos y los que habitan en Jerusalén. Oigan estas palabras. Versículo 15 dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Lo primero que hace Pedro es derrumbar el argumento de que lo que está sucediendo es algo falso, es una locura, es manifestación de una borrachera. Es decir, él disipa la duda de que ese acto que ellos están oyendo de hablar a estos hombres y mujeres en otras lenguas sea una cosa alocada. No puede ser producto de que están ebrios, no puede ser producto de alguna bebida alcohólica, porque era la tercera hora del día, es decir, eran las 9 de la mañana. Aún los más consabidos o los más... los alcohólicos más fanáticos del alcohol, ¿verdad? Son personas que a las 9 de la mañana se han tomado un café y están sobrios. Así que no puede ser que estas personas a esa hora de la mañana estén borrachos. Es decir, no pueden hacer ese tipo de argumento. Pero más allá de eso, lo que Pedro está tratando de dejar claro es que simplemente lo que está sucediendo no es algo humano, es algo profundamente espiritual y profundamente dirigido por Dios. Luego, en el versículo 16, él dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y entonces, a partir de allí, el apóstol Pedro no hace otra cosa que hacer alusión a una escritura del Antiguo Testamento que está en el libro de Joel. Y desde el versículo 17 de Hechos 2 hasta el versículo 21, él lee o pronuncia, o más que leer porque no estaba leyendo, él recita lo que dice esa profecía. Yo quiero destacar de esto varias cosas. En primer lugar, el apóstol Pedro era judío, conocía las escrituras de la época, conocía evidentemente la escritura del Antiguo Testamento, que era lo que estaba escrito hasta la época, pero no era un hombre letrado. Me llama la atención que Pedro puede recitar de memoria lo que dice la profecía con bastante exactitud. ¿Qué quiero decir con esto? Que también pienso, y creo que lo deja claro el texto, también opino que el Espíritu Santo trajo a la mente de Pedro estas palabras que están en el Antiguo Testamento, que Pedro las conocía, pero las expresa con un poder, con una elocuencia, con una continuidad, con una precisión tan tremenda que sin duda alguna el Espíritu Santo está hablando por medio de él, está evocando, está trayendo a su mente, a su lengua, a su boca las escrituras. La misma Biblia dice que cuando nosotros tengamos que hablar, para hablar del Evangelio, cuando tengamos que hablar acerca de Jesucristo, cuando tengamos que dar razón de nuestra fe, no tengamos temor, porque el Espíritu Santo nos dirá, nos mostrará, nos dirigirá qué debemos decir. Y yo estoy convencido que aquí hay una manifestación clara de que el Espíritu Santo está obrando en Pedro, un hombre tosco, un hombre con poca preparación, pero que ahora está manifestando una elocuencia tremenda al recitar esta profecía del libro de Joel. Segundo, lo que debemos decir de este pasaje, repito, desde el versículo 17 hasta el versículo 21, donde él recita esta profecía de Joel, es que él nos está dando una profecía que se ha cumplido parcialmente, pero que no se ha cumplido totalmente. La razón por la que Pedro trae a colación esta profecía es porque hasta ese momento histórico en el que ya Jesucristo como Mesías había venido, había nacido de una virgen, había nacido en Belén, tal y como fue profetizado 700 años antes, ya varias profecías se habían cumplido delante de los ojos de ellos, y Pedro los está llevando a que se den cuenta que estuvieron frente a sí al Mesías y lo rechazaron. Y además de eso, ahora Jesucristo ha ascendido a los cielos y se van a empezar a desatar todas las cosas que vienen como consecuencia de esa ascensión y glorificación del Hijo a los cielos, y luego en las profecías que están relacionadas con los hechos que se van a desencadenar posterior a ese ascenso y glorificación del Hijo. Y una de esas profecías era que el Espíritu de Dios se iba a derramar sobre personas.
Recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre los profetas y ellos mismos decían, el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero el Espíritu Santo jamás había estado en forma general en los creyentes, en los justos, dentro de sí mismo. Actuaba sobre ellos. Lo que está profetizado y ahora se está cumpliendo, y por eso trae a colación esta profecía Pedro, es que el Espíritu de Dios se está derramando en sus siervos y en sus siervas. Pero también es importante destacar que de esta profecía evocada, traída por Pedro en esta ocasión para demostrar que lo que está sucediendo es algo que viene de los cielos y que está profetizado, es importante también destacar que toda la profecía que él trae a colación no se ha cumplido en su totalidad. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que dice en el versículo 19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa parte de la profecía aún no se ha cumplido. Esa parte de la profecía está dedicada para los últimos tiempos de este tiempo que estamos viviendo. ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Dónde va a ser? No lo sabemos, pero sabemos que esto describe claramente los últimos días de la tierra. Pero sin duda alguna, la promesa del derramamiento del Espíritu Santo en el libro de Joel, unos cuantos años antes, y el cumplimiento ahora en medio de esto que se llama la fiesta de Pentecostés, es un argumento muy fuerte que Pedro está usando al traer una escritura que esos judíos conocían como escritura sagrada, y les está diciendo, así como se cumplió la escritura en el advenimiento del Mesías, también se está cumpliendo la escritura en el advenimiento y derramamiento del Espíritu Santo. Así que, en otras palabras, él con esta escritura lo que les está diciendo, esto no es que están borrachos, sino que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que hemos estado esperando, ha sido derramado en nosotros. Así que, una vez utilizada esta escritura, y con esto quiero reafirmar el siguiente punto, cuando nosotros estamos predicando la palabra de Dios, los argumentos humanos pasan a un segundo plano. Lo que nosotros tenemos que usar siempre como argumento y base de nuestra predicación es la misma palabra de Dios. Para ese momento Pedro no tenía escrito o tenía en su mano el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no había sido escrito. No estaban escritos ni los 4 evangelios, ni el libro de los Hechos, ni las cartas paulinas, ni las otras cartas que están escritas, ni el Apocalipsis. Así que Pablo tuvo que hacer uso de la escritura del Antiguo Testamento, que es tan válida como la del Nuevo. Y en base a esa escritura, él le da base, él le da fuerza, él le da sustentación a lo que está pasando y a lo que está explicando. Por lo tanto, cuando uno se sube al púlpito para predicar, como en este caso a Pedro, el Señor lo puso en esta circunstancia para tener el primer sermón cristiano, Pedro usó la escritura, no usó anécdotas, no usó historias personales, no usó experiencias personales, no usó chistes, no, él utilizó la escritura y en base a esa escritura está dando explicación de lo que está sucediendo. De hecho, así como usó el libro de Joel, también usó el Salmo 110, que lo vamos a ver dentro de unos segundos o dentro de unos minutos. Conclusión, cuando usted ve a un predicador subido en un púlpito, haciendo chistes, haciendo anécdotas, haciendo historias que no tienen base bíblica para usarlas como efecto de motivación y de predicación y de sermón, tenga cuidado con eso, porque puede ser que usted se esté llenando de palabras de hombres y no de la palabra de Dios. Esto no quiere decir que un predicador no pueda enriquecer su sermón con ilustraciones, con anécdotas, con algo de humor. No estoy diciendo eso. Uno puede inyectarle a la predicación para hacerla mucho más adornada, para hacerla mucho más colorida, para hacerla mucho más entretenida. Uno puede agregarle elementos exógenos, elementos externos que vayan en conjunción con el texto. Pero lo que realmente debe decir el predicador desde el púlpito y lo que deben recibir las ovejas desde las bancas o desde donde estén escuchando es palabra de Dios, es lo que dice la Biblia, lo que diga la Escritura. Eso es muy importante destacar, que en este primer sermón de la iglesia cristiana que dio Pedro, él utilizó la Biblia del momento, en este caso el libro de Joel.
Bueno, aclarado este punto de la profecía y aclarado el punto de la importancia del uso de la escritura, pasamos entonces al versículo 22, donde él, una vez que hace esta alusión, dice, varones israelitas. Fíjense que vuelve a hacer énfasis sobre la audiencia que tiene. Los que lo están oyendo son judíos, son israelitas, son hebreos. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Es decir, Pedro va a enfilar sus baterías en contra de lo que estos hombres hicieron para matar a Jesucristo. Estos hombres no sabían, estos hombres sabían, estos hombres estaban claros de quién había sido Jesús. Ellos conocían quién era Cristo. El nombre de Cristo se había hecho famoso en la región y lo habían visto como un delincuente, como un farsante, como un falso profeta, como un falso Mesías, y hasta sentían como que cierta satisfacción de que ya no estaba entre ellos porque lo habían matado y lo habían sepultado, y por ahí se rumoraba que había resucitado, pero como buenos hebreos y como buenos judíos incrédulos de las cosas que Dios hace, ¿verdad? Ellos sentían hasta, me imagino que cierta satisfacción porque ya Jesús no estaba. Así que cuando Pedro dice Jesús Nazareno, no está haciendo otra cosa de decirle, yo les voy a hablar de lo que ustedes le hicieron a ese hombre. Y precisamente comienza diciendo Jesús Nazareno porque esa era la ciudad donde Jesús se había criado. Jesús se había criado en Nazaret. Y Nazaret era una ciudad pequeña, despreciada por incluso los mismos judíos, y pensaban que era una ciudad de esas donde nada bueno puede salir. Así que cuando Pedro usa el término Jesús Nazareno, lo que está diciendo en forma, vamos a decir, irónica, es este Jesús que ustedes pensaban que era un insignificante porque era nazareno, hizo prodigios, milagros, señales entre vosotros y ustedes muy bien lo conocían. Es decir, de quien yo les voy a hablar, no se vayan a ustedes ahora a desentender pensando que, ¿de quién nos está hablando este hombre? Nosotros no lo conocimos. No, Pedro está dejando como un importante argumento de que él les va a hacer una acusación sobre lo que le hicieron a Jesús y que ellos sabían quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Por eso él termina ese versículo 22 diciendo, como vosotros mismos sabéis. Versículo 23 dice, a ese que ustedes despreciaron, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. De este versículo podemos resaltar lo siguiente. Primero, lo que le hicieron a Jesús. Lo vemos descrito en este versículo. Lo prendisteis, ¿verdad? Recordamos cuando Jesús fue capturado allá en el huerto de Getsemaní, cuando Judas llegó, lo besó y le dijo, con ese beso lo entregó, con ese beso dijo, este es el hombre que ustedes se tienen que llevar, y se lo llevan, ¿verdad? Y luego le hicieron pasar todo ese vía crucis, toda esa pasión, ese dolor que Jesús vivió durante las siguientes horas antes de su crucifixión, humillaciones, lo llevaban de aquí para allá, de allá para acá, lo acusaban, lo cambiaron por un ladrón, tuvo un juicio muy superficial con Pilato, es decir, no hallaban qué hacer con él y en todo ese proceso lo humillaron, lo escupieron, lo latigaron, lo golpearon, lo ofendieron, se burlaron, etcétera, ¿verdad? Todo eso Pedro se los está recordando, pero es importante destacar lo que dice el inicio del versículo 23. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es verdad que los judíos fueron responsables de lo que le hicieron a Jesús. Pero también es cierto, y es muy importante resaltar, que no pueden ocurrir aún estas cosas injustas y terribles que le ocurrieron al Hijo de Dios si primero Dios, si primero el Padre no lo autorizaba y no lo determinaba así. Esto es importante destacarlo porque uno de los atributos de Dios que siempre debemos tener presentes en nuestra vida es la soberanía de Dios. No fue que a Dios lo tomó por sorpresa lo que le hicieron a Jesús. No fue que Jesús no sabía que lo iban a despreciar. No fue que Jesús fue realmente desilusionado porque el pueblo lo rechazó, porque Pedro lo negó, porque los discípulos lo dejaron botado. No. Jesús sabía estas cosas.
Cuando Él decidió encarnarse, cuando Él decidió dejar su trono, cuando Él decidió humillarse a sí mismo, haciéndose hombre, Jesús sabía todo lo que le esperaba. Incluso por eso Él allá en el huerto de Getsemaní clama al Padre y le dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque Él, como Dios, sabía todo lo que le iba a acontecer como hombre. Cuánto le iban a doler los clavos, cuánto le iban a doler la lanza, cuánto le iba a doler la corona de espinas, cuánto le iba a doler el desprecio de su pueblo, la humillación, los latigazos, los golpes, todo. Él lo sabía todo. ¿Ok? Pero no fue que a él lo tomó por sorpresa, no fue que a Dios se le escaparon las cosas de las manos, no fue que los judíos pudieron más que el propósito de Dios, no fue que Satanás tomó victoria y venció, no. Dios así lo planificó, así lo determinó. Era necesario que el Hijo de Dios padeciese como un cordero inmolado, como un cordero sufriente, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Así que es muy importante que entendamos, amados hermanos, que aún las cosas terribles que te pueden estar pasando en tu vida, las que me pueden estar pasando en mi vida, las que no podemos entender por qué nos están pasando, no podemos entender por qué Dios permite que esas cosas nos sucedan a nosotros, porque son cosas malas, cosas injustas, cosas que no entendemos, como Dios que está en los cielos y que me promete que me va a bendecir y que me va a sanar o que me va a resolver los problemas. ¿Por qué Dios permite que estas cosas me acontezcan? Porque Dios tiene un propósito y nada de las cosas que nos acontecen malas son cosas que se le han escapado de la mano a Dios. Simplemente Dios las ha permitido porque tiene un propósito para ti y para mí. Y si lo permitió con su Hijo Jesucristo, y si lo hizo pasar por ese proceso de sacrificio, de dolor, de tristeza, porque había un propósito detrás de todo eso, era que Él pagara por nuestros pecados para que nosotros podamos tener ahora vida eterna, seguramente tu dolor, seguramente tu desierto, seguramente tu tristeza también tiene un propósito, y es fortalecer tu fe y mostrarte que Dios a su debido momento proveerá una solución para ti. Así que versículo 23 es muy importante. El consejo y determinado conocimiento de Dios permitió que se llevase a cabo el hecho de que ellos pudieran matar a Jesús. Ahora, él dice en el versículo 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es decir, versículo 23, Pedro presenta a un Jesús sufriente, a un Jesús golpeado, a un Jesús humillado, a un Jesús despreciado, pero el versículo 24 presenta a un Jesús que ellos pensaban destruir, pero ahora Dios lo ha exaltado, ahora Dios lo ha resucitado, ahora Dios lo ha hecho Señor, ahora Dios le ha permitido vencer la muerte, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 11, por lo cual Dios le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. La Biblia dice y promete que el que se humilla será ensalzado, más el que se ensalza será humillado. Por lo tanto, Jesús se humilló, y el efecto natural de la palabra de Dios, porque es su promesa, es que como Él se humilló, fue exaltado hasta lo sumo. Y eso es lo que está resaltando aquí Pedro. Pedro les está diciendo, ese Jesús Nazareno, ese que ustedes crucificaron, ese que ustedes despreciaron, Dios lo levantó, soltó los dolores de la muerte, porque era imposible que la muerte lo pudiera retener. Precisamente eso es lo que hace a Jesús diferente a todos los otros hombres que han pretendido ser algún tipo de profeta, algún tipo de predicador. Todas las tumbas de esos hombres están llenas de sus huesos y de sus restos. La tumba de Jesús está vacía porque era imposible que el Hijo de Dios permaneciera muerto para siempre. Él murió deliberadamente por nuestros pecados, pero también deliberadamente se levantó y tuvo victoria sobre la muerte. Ahora bien, a partir del versículo 25, el apóstol Pedro hace uso de nuevo de las escrituras. En este caso va a hacer uso del Salmo 16. ¿Por qué? Porque los judíos que estaban allí tenían la idea de que el Mesías iba a ser David, o una especie de rey como David, ¿verdad? En todo caso, ellos asociaban las escrituras mesiánicas, los salmos mesiánicos, los asociaban con David, como que si David estuviese hablando de sí mismo, ¿verdad? Pero aquí Pedro va a utilizar las escrituras para demostrar que lo que David escribió como un salmo mesiánico siglos antes, no lo estaba escribiendo sobre sí, lo estaba escribiendo sobre el Mesías que ocuparía su trono.
Por eso miren lo que dice el verso 25. Porque David dice de él de él mismo, de él como rey: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Pedro está diciendo, miren, David escribió esto en el Salmo 16, versículos 8 al 11. Eso lo escribió David aparentemente de él. Pero entonces Pedro dice, vamos a ver si realmente David estaba hablando de él o estaba hablando de alguien más. Versículo 29. Dice Pedro en explicación de este texto. Una vez más, resalto, Pedro está usando la Biblia, está usando las escrituras de la época. Está usando ahora el Salmo 16. Antes había usado Joel para dar la profecía sobre el derramamiento del Espíritu. Versículo 29 va la explicación y dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. En otras palabras, Pedro está diciendo, aquí hay algo raro, porque David dice en el versículo 27, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Si eso lo estaba diciendo David de sí mismo, y todos nosotros, versículo 29, sabemos que David está enterrado en tal parte, y todos nosotros sabemos que ahí está el sepulcro de David y los huesos de David, ¿cómo es esto de que David dice que él no va a quedar para siempre en el Hades? Por lo tanto, Pedro avanza y dice, no puede ser David el que está descrito en el Salmo 16. Veamos el versículo 30, dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Es decir, Pedro, como un excelente exégeta, dirigido por el Espíritu Santo, está haciendo una exégesis del texto del Salmo 16. Él está diciendo, en el Salmo 16, David está diciendo que su alma no será dejada en el Hades para siempre, que él va a resucitar. Pero todos nosotros sabemos que David no fue resucitado. El sepulcro de David está con nosotros, ahí están sus huesos. Así que, ¿a quién se estaba refiriendo David? Bueno, como David era profeta, como el Espíritu de Dios estaba sobre David, él vio con antelación que su descendiente, el Mesías, el que fue prometido que ocuparía su trono, ese era el que iba a resucitar. Y Pedro, con total y absoluta autoridad y simpleza o simplicidad, dice, David no estaba hablando de sí, David estaba profetizando acerca de Cristo, de este Jesús Nazareno que ustedes crucificaron. Ese Cristo que ustedes crucificaron y que lo vieron colgado en una cruz hace unas semanas atrás, ese Cristo no fue dejado en el Hades, no fue dejado en el sepulcro, sino que fue resucitado. Y en él se cumplió la profecía del Salmo 16. Por eso el versículo 32 reafirma esta verdad. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Es decir, la conclusión es maravillosa, la conclusión de Pedro es magistral. Él los ha venido tomando por medio de las escrituras que ellos conocían, haciendo alusión a David, que era para ellos el rey más grande y ha sido el rey más grande que ha tenido Israel. Y sin embargo les está diciendo, ese David no es el que aparece descrito en el Salmo 16. Él está hablando en forma profética de un Mesías, y ese Mesías es Jesús. Y ese Jesús resucitó, ese Jesús que estuvo colgado en un madero hace una semana, resucitó, y nosotros hemos sido testigos de su resurrección. Es muy importante destacar que lo que sustenta la fe cristiana, lo que sustenta el evangelio, lo que sustenta la doctrina cristiana, por supuesto que es la Biblia, por supuesto que es la palabra de Dios, sin duda alguna.
Pero lo que le da distinción a la doctrina cristiana del resto de cualquier otra doctrina es que Cristo resucitó de entre los muertos. Sin resurrección, todo el evangelio carece de importancia, carece de autoridad. Porque ¿de qué serviría todo lo hermoso del evangelio si quien lo predicó y prometió que vencería la muerte se quedó en la tumba? Por lo tanto, lo que le da realce, lo que le da sustento, la piedra del ángulo del evangelio, lo que le da fortaleza al evangelio y a la belleza del evangelio, es que Jesucristo resucitó de entre los muertos, y Él dice y puede decir con total autoridad: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es lo que le permite a Jesús prometernos a nosotros que cuando nosotros muramos, aunque nuestro cuerpo esté inerte, aunque nuestro corazón ya no lata, aunque nuestros pulmones estén ya inactivos, aunque nuestro cerebro haya perdido todo movimiento eléctrico, aunque todo esté totalmente acabado, aquí en la tierra, nuestra alma y nuestro espíritu vivirán para siempre, y Él nos ha prometido que en el final de los tiempos esa alma y ese espíritu se van a reunir con un cuerpo glorificado y vamos a estar para siempre con el Señor con ese cuerpo glorificado. Por eso el evangelio es tan importante. Por eso Pedro hace mención en el versículo 32 a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo resucitó, del cual nosotros somos testigos. Y esa resurrección de la cual ellos fueron testigos fue la base fundamental para que estos hombres estuviesen dispuestos a perder su propia vida cuando fueron conminados a negar a Jesús. Y ellos decían: no podemos negar al Cristo vivo, no podemos negar al Cristo que prometió que moriría, que resucitaría, y nosotros fuimos testigos de su resurrección. Nosotros no podemos negar que hemos visto al Dios verdadero. Versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy. Entonces, vemos cómo Pedro ha venido esquematizando su predicación, ha venido fundamentando sus distintos argumentos. Primero, no están borrachos. Segundo, la Biblia o la escritura de la época, Joel promete que se iba a derramar el Espíritu sobre toda carne, y esto ha sucedido. Tercero, luego dice: ustedes mataron a Jesucristo, pero lo hicieron porque Dios lo permitió. No crean que ustedes se la comieron, no crean que ustedes tuvieron una victoria, ni Satanás tuvo una victoria. Eso sucedió porque era necesario que sucediera, y ustedes son responsables, pero Dios lo permitió porque Él tenía un plan. Pero este Jesús al que ustedes han crucificado, al que ustedes han humillado, el que fue al sepulcro, el mismo David, ese David a quien nosotros veneramos como el rey más importante, profetizó que Él resucitaría. Y entonces Pedro, de una manera maravillosa, aplica el Salmo 16 y dice: este Jesús es el que ha resucitado. Y termina de conducir su sermón al punto. ¿Cuál es el punto? Este Jesús resucitado ascendió a los cielos, terminó su labor aquí en la tierra, y una vez que llegó al cielo, una vez que se presentó al Padre, una vez que fue glorificado, una vez que se sentó a la diestra del Padre, como lo dice Juan capítulo 17, cuando Jesús dice: ahora Padre, glorifícame contigo con esa misma gloria que tú y yo tuvimos desde el principio, ¿verdad? Una vez que se cumplió ese ciclo del ministerio de Jesús en la tierra, y una vez que llegó al cielo y entregó cuentas de que su trabajo había sido hecho, Él derramó el Espíritu Santo, y lo que ustedes están viendo, lo que ustedes están escuchando, es lo que está pasando, que el Espíritu Santo de Dios se ha derramado sobre los que creen. Versículo 34, para reforzar el tema de David, por si acaso alguien argumentaba que David era de quien realmente se escribía en la Escritura y no de un Mesías. Versículo 34 dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, usando el Salmo 110, versículo 1, Pedro refuerza el argumento de que David no era el protagonista de estos salmos, sino un Mesías profetizado en esos salmos por David, que era Jesucristo. Versículo 36 es la conclusión del sermón.
sepa, de saber, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. En un solo versículo se condensa todo el sermón. Sepa. La Biblia es predicada para que usted sepa, para que usted no tenga excusa, para que usted no diga yo no sabía, a mí nadie me lo dijo. Por eso cuando estemos algún día en la presencia del Padre Celestial, aquellos que lo rechazaron, aquellos que no le buscaron, aquellos que se burlaron, aquellos que tomaron la misma actitud de estos judíos que decían están llenos de mosto, todos aquellos que hayan despreciado la palabra de Dios y la hayan escuchado y se les haya advertido, no van a poder decir yo no sabía nada, a mí no me dijeron. Así que aquí el apóstol Pedro les está diciendo, ustedes han escuchado lo que yo les he dicho, les he dado mis argumentos, les he utilizado las mismas escrituras que ustedes conocen, usé Joel, usé el Salmo 16, usé el Salmo 110 y les he dicho que ese hombre profetizado, esos eventos profetizados allí, todo eso se ha cumplido delante de sus ojos, delante de ustedes se han cumplido estas escrituras. Sepan, no vayan a decir que no sabían nada. Sepan ustedes, mis queridos hermanos de la casa de Israel, que ese Jesús que ustedes despreciaron, ese Jesús nazareno, ese Jesús que ustedes se burlaron, que dijeron que la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ese Jesús que ustedes cambiaron por Barrabás, ese Jesús que ustedes le decían, si eres Dios, bájate de la cruz, todo eso que ustedes hicieron, ese Jesús, Dios lo ha hecho Cristo, lo ha hecho Señor, lo ha entronado. Así que ustedes mataron al Mesías. Ustedes son culpables de haber tenido frente a sí al Mesías prometido desde hace siglos. Tuvieron delante de sí al Cordero de Dios, tuvieron delante de sí al ungido de Dios, a ese que ustedes han estado esperando durante siglos, que nosotros como israelitas hemos estado esperando por siglos. Lo tuvieron frente a sí, lo despreciaron, lo crucificaron, realmente hicieron algo terrible delante de los ojos de Dios. Así termina este sermón, así termina esta exposición de motivos, así termina el bosquejo del primer sermón cristiano que hubo registrado en la historia. Y el resultado de ese sermón, lo que causó ese sermón en sus oyentes, es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Es lo que vamos a ver a partir del versículo 37 hasta el versículo 41. ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? ¿Cuál fue la actitud de estos hombres que escucharon a Pedro hacerles semejante acusación? Bien, hasta aquí la clase de Hechos capítulo 2, versículos 14 hasta el versículo 36, que lo podemos llamar perfectamente el primer sermón cristiano de la historia. Que Dios te bendiga.